Las momias de Nazca, amigos, ¿cómo estáis? Observad, estas son las momias presentadas por Jaime como verídicas, fijaros en su morfología. Os he encontrado unas estatuas increíbles que se llaman Dogu. Nos tenemos que ir al periodo prehistórico de Japón, a la cultura Jomon, entre 14.000 a.C. hasta el 400 a.C. Fijaros en estas increíbles arcillas. Los historiadores, o la historia en sí, alucinaron porque se han encontrado más de 15.000 estatuillas y tampoco no saben el por qué se dedicaron a hacerlas. Dentro de estas 15.000 estatuillas tenemos algunas con algún tipo de exoesqueleto que seguro que os sonarán, habréis visto, y otras en cambio un poco más antiguas, estaremos hablando de 7.000, 3.000 a.C., donde parecen estar desnudas. Y si analizamos y nos fijamos con las momias de Nazca, con estas estatuillas de Dogu, vemos que hay demasiada similitud. Sus ojos, sus hombros, sus caderas, incluso fijaros en el pecho. Las momias de Nazca tendrían algo en el pecho incrustado, ¿no? Algo de osnio o tal vez algún tipo de metal, y vemos en estas esculturas donde también se observan cosas en el pecho. ¿Casualidad? Nos tendríamos que preguntar por qué decidió realizar este tipo de esculturas, de entre 10 a 30 centímetros de dimensión. Hablaremos de todo esto, sobre la historia y demás, pero antes de nada quiero comentaros unas recientes declaraciones de Gary McKinnon. Ya sabéis, este hombre que pirateó los servidores de NASA. Después de la pantomima de NASA, básicamente ha dicho que, señores, que os está mintiendo, que son actores, lo dice él, actores, ¿de acuerdo? Que sí, que cuando consiguió entrar en los servidores de NASA, pudo descargar algunas imágenes que la NASA denominaba nave extraterrestre y realizó un boceto digital para que entendamos realmente la realidad. Que jamás de los jamases nos dirán la verdad. NASA nos ha estado ocultando la realidad extraterrestre, vehículos extraterrestres, tecnología que nos supera con creces y que son los que han estado ocultando la información. No nos van a decir la verdad jamás. Quiero mostraros las evidencias, las pruebas de estas estatuas, las similitudes, pero antes de nada quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros opináis que no? Que todo esto es un fraude, que son montajes. Y la gente que crea eso, por favor, darle like al vídeo. Y las personas que crean que no es un montaje, que hay mucho de verdad en todo esto y que la ciencia tiene que meter cartas en el asunto y tiene que analizarlo y investigarlo, pagar las pruebas de ADN, las de carbono 14, todo lo relacionado con la investigación para llegar al fondo de la cuestión, por favor, darle también like. Estamos en un punto muy bonito, aunque la investigación de este programa es mostraros si existe algún vestigio ancestral que nos muestre esa morfología tan curiosa y caprichosa que los hombres de ciencia y los biólogos creen que no tendría mucho sentido una criatura de semejantes características, su complexión, su movilidad sería muy reducida. Y por eso quiero hablaros de los Dogu. Es posible que ellos convivieran con estas criaturas y nos mostrasen mucha más verdad, como por ejemplo algún tipo de exoesqueleto o, por qué no, algún tipo de traje que utilizaban y cómo eran cuando no lo tenían. Y curiosamente se asemejan mucho a estas momias de Nazca. Los Dogu japoneses son pequeñas esculturas de arcilla provenientes del periodo Jomon, la cultura más antigua de Japón prehistórico, que data del año 14.000 a.C. y se extiende hacia el 400 a.C. Las esculturas datan del año 7.000 a.C. y representan figuras humanoides ricamente decoradas y pequeñas. Estas pueden medir desde los 10 centímetros hasta los 30. Sus decoraciones, sin duda, llaman mucho la atención porque les confieren una serie de rasgos extraños que hacen volar la imaginación. Actualmente, muchos se preguntan cuáles eran los objetivos de la creación de estas esculturas. La palabra Dogu significa Do, tierra, y Gu, muñeca, es decir, que estas estatuas se llamarían muñecas de la tierra. La extrañeza que más resalta de los Dogu es que parecen usar grandes trajes muy similares a los de los astronautas actuales. Algunos de los trajes de los Dogu japoneses se ven muy parecidos a gafas, cierres, guantes, controles en el pecho y varios artilugios más que poseen los trajes espaciales modernos. Estas figuritas no se siguieron creando en el periodo Yayoi, el posterior al Jomon. Hay alrededor de 15.000 figuras encontradas en Japón. La mayoría se encontraron en la zona este del país. El pueblo que las creó también es conocido como Jomon, que fueron el primer colectivo humano que trabajó la arcilla para convertirla en cerámica. Algunas de las esculturas Dogu parecen haber sido terminadas a máquina. Las estatuillas no se parecen a nada visto anteriormente en la arqueología de Japón. Su propósito es desconocido.
Lo interesante de esta investigación es ver el paralelismo sobre alguna cultura que ha podido representar la morfología de las momias de Nazca. Los científicos son los únicos que nos van a decir si efectivamente el ADN es extraordinario, las dotaciones de carbono 14, y ya hemos visto la tomografía, y el TAC básicamente, y rayos X, ¿no? Sé que hay mucha división en todo esto, pero la ciencia dirá, ¿de acuerdo? No yo, ni Jaime, ni nadie. La ciencia tiene que decir y dar la última palabra. El hecho es que cuando hemos visto los cuerpos de los dogo y vemos las momias de Nazca, hay mucha similitud, creo que cualquiera lo estará observando, ¿no? Sí que es cierto que aquí vemos una representación de un ser morfológico similar, pero con una coraza. Bien, tenemos muchísimas, pero muchísimas imágenes, ¿vale? Aquí tenéis otra, por ejemplo, incluso con más dedos de los 3, pero yo me he ido a los que no tienen coraza. Fijaros, aquí observamos un ser con algo en el pecho y sé que es posible que alguien piense, tal vez está enfocado al ser una diosa, vamos a decir, de la tierra, podría ser algo femenino. Es curioso como las momias que ha mostrado Jaime, donde tienen huevos, y claramente tiene que ser sexo femenino, con este vientre tan ancho, estas caderas demasiado grandes, estos brazos, estos hombros tan increíbles, ¿no? Y esas placas, observamos que hay un paralelismo muy interesante, ¿de acuerdo? Creo que la cabeza dolicocéfala, más grande de lo normal, los ojos almendrados, la boca, los hombros, los 3 dedos, creo que esto es mágico, es decir, cómo los japoneses les dio por hacer esto, ¿de acuerdo? Es decir, se dieron todos un golpe en la cabeza y dijeron, vamos a hacer la diosa madre o vamos a hacer algún tipo de vudú, que los historiadores también dan esa opción como hipótesis, ¿no? Como teoría, es decir, es como un muñeco de una vasija, ¿no? Donde colocaríamos nuestros males en esa figurilla de arcilla, de 3 dedos con ojos almendrados. Pero vamos a ver, tiene más sentido que hicieran algún tipo de representación de algo que convivió con ellos, ¿no? Y que posiblemente estuviera en todo el planeta. Yo siempre he pensado, señores, ¿por qué decís o pensáis, oye Nacho, ¿y por qué intentas darle peso a esta teoría o a las momias de Nazca? Simplemente siempre he creído que se nos ha ocultado registros arqueológicos. Lo siento, desde Néfilims, gigantes, huesos, cráneos dolicocéfalos. ¿Dónde está todo eso? ¿En algún museo, mercado negro? O instituciones como por ejemplo, no quiero decir nombres, da igual, instituciones que se han encargado de esconder todo eso. Aquí tenéis algunas imágenes que os he seleccionado, os he hecho un pequeño montaje para que observéis, ¿de acuerdo? Creo que en estas 3 queda muy claro. Bueno, si nos fijamos en los ojos de las momias, ahí lo tenemos, vemos que es un ojo del tipo gris, ¿no? Y ojo, cuando vemos o nos imaginamos el típico gris con esos ojos negros que jamás los mueven, aparte que hay muchos contactados, muchas personas que han sufrido abducciones, que afirman que esas cosas negras que se ven son como lentes, tecnología. Nosotros dentro de poco iremos con unas gafas que podremos ver por la noche, etc. No visión nocturna, sino unas lentes que las colocaremos y nos darán algún tipo de facultad. Es posible que estos seres del tipo gris ya tengan incorporadas esas lentes. Si habéis visto la película de Paul, creo que os va a servir bastante ese extraterrestre con esos ojos tan bonitos y luego las lentes, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Y fijaros también en la ranura de donde estaría el ojo, ¿de acuerdo? Esa ranura en posición, vamos a decir, no vertical, sino horizontal. De la misma manera, en esta que os he seleccionado, donde se ve el cuerpo similares características, vemos también estos ojos, esta cabeza alargada, esta pequeña boquita, la nariz, ¿de acuerdo? Fijaros. El pecho, lo más increíble, que le han dibujado aquí una hacha, esto es una hacha, ¿de acuerdo? Esto es una hacha, o puede ser una representación de algo que tenía en el pecho. Creo que es muy pero que muy parecido. Pensad que en Japón, en estos 14.000 años de cultura Jomon, o en sí, los dogo, se han ido encontrando en función y ha habido una evolución, he estado mirando los PDFs, de las culturas. Y en que más nos acercábamos, digamos, a lo que sería el tiempo actual, parecía que tuvieran armazón, cuando antes no lo tenían, ¿no? Es curioso porque se postula que si estas criaturas son reales, no son montajes, es posible que su morfología, su anatomía, no fuera compatible con la vida, de la forma que nosotros podemos asimilar. Sé que hay muchos animales en el reino que pueden realizar algún tipo de intercambio de oxígeno a través de la piel. Es decir, la biología es extensa, ¿no? Pero es posible que necesitaran algún tipo de traje para vivir con nosotros, aquí en la Tierra. Y es cierto que hay mucha casuística donde hablan de los trajes, ¿no? Vemos el paralelismo. Si nos fijamos en estos hombros tan largos, estos hombros tan largos, estos hombros tan largos, están en prácticamente todas las figuras. Vemos también una representación en el pecho, creo que todo el mundo lo está observando, que es curioso, si os fijáis, la zona cerca de lo que sería el hombro, de la misma manera, en esta o en esta, cuadra perfectamente. Quiero que nos vayamos a otra imagen, porque yo no la he podido tener, pero sí las he rescatado de PDFs, donde se observa una piel que se estaba pensando o se creía que podría ser algo relacionado con un reptil o reptilianos.
Fijaros esta porosidad, estos pequeños puntos que tiene en algunas de las representaciones con ojos rasgados, bocas chatas, sin nariz, cabezones. También se observan estos, vamos a decir, poros grandes, fijaros la similitud, collares, etcétera, ¿no? Y los famosos 3 dedos, señores. ¿Por qué 3 dedos? Tanto las momias como muchas de las figuras, 3 dedos. Y en muchas culturas. Y os voy a decir una cosa, los 3 dedos tampoco no tiene mucho sentido, porque un animal o un extraterrestre con 3 dedos lo tiene complicado para utilizar las manos. Es mejor 5, ¿de acuerdo? Es así. Tenemos muchas representaciones, muchas imágenes similares características. Ojos almendrados del típico gris de toda la vida, señores. Cabezones, ojos negros, boca ranura, en este caso se ha hecho aquí algún tipo de... Sinceramente, entiendo de que será algún tipo de aparato de la boca hasta el vientre. Fijaros cómo parece incluso una columna vertebral. Y vemos aquí la parte del pecho también, algo, ¿de acuerdo? Puede que sea algo relacionado con lo femenino. Vamos a dejarlo abierto, ¿de acuerdo? Estas pedazos de caderas, estos hombros, esos magníficos 3 dedos, ahí lo tenéis. Y si nos vamos directamente a lo que serían con sus escafandras, observamos lo mismo, ojos en posición horizontal, fijaros qué maravilla, boca pequeña, un pedazo de traje, claramente un hombro extenso, muy parecido a lo de las momias, ahí lo tenéis. En las manos no se puede apreciar muy bien. Fijaros estas caderas, igual que las momias, señores. Unas caderas demasiado anchas para el tronco, aunque esto sería un traje. Fijaros, y aquí en la zona del pecho, algo relacionado con una colocación, ¿vale? Fijaros la forma que tiene, parece una estrella, señores. Si fuera algo femenino, no sé qué sería esto. Así que la pregunta que os lanzo, ¿de acuerdo? La ciencia dirá sobre si es un montaje o no, no yo, desde aquí, desde luego. Pero en el caso de no serlo, ¿es posible que culturas antiguas las representaran? Espero que os haya gustado esta investigación y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.